aportes, discrepancias, lo que sea. Perfecto, cuando quieras. Bueno, buen día a todos. La idea de hoy, un poco relevando, más allá de las particularidades de cada grupo, la situación general, era como contribuir a poder precisar, dar más definiciones en el avance de la tesis, tratando de interpretar dónde medianamente se encuentra la mayoría de los grupos, lógicamente, matriculados en este año. Entonces, bueno, titulamos esto como una caja de herramientas para una estrategia proyectual con la idea de que pueda ser colaborativo en esa idea de aumentar las precisiones o las definiciones en la elaboración de la tesis. Lo primero que nos parece como sustancial es entender que la tesis tiene una médula que es disciplinar y que el resultado, la transferencia de eso es un proyecto. Y ese proyecto, básicamente, a través de la capacidad de síntesis, interpela la complejidad de lo que querramos abordar como temática de tesis. Y lo que está en juego es básicamente la lectura de la realidad. Cuando hablamos de agenda contemporánea nos referimos a eso, nos referimos que la contemporaneidad presenta particularidades, problemas, y el proyecto de alguna manera se inscribe en eso, pero también lo interpela, hace una lectura crítica de eso para poder transformar esa realidad, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de agenda contemporánea? De todas las cuestiones que atraviesan nuestra realidad actual y que, como está aquí ejemplificado con algunas agendas, algunas arquitecturas son como paradigmáticas en la interpelación de esa realidad contemporánea, de esa agenda contemporánea. Por ejemplo, lo que instala la Catón y Basal con la vivienda social, o lo que apareció en Medellín con la idea de lo que se puede, o de la injerencia del proyecto a partir de equipamientos significativos y calificación de espacio público y movilidad, o lo de Diller Escofidio en el Highland Park, el reuso de estas infraestructuras caducas de transporte de trenes, la investigación y el reuso de materiales, por ejemplo, de Shigeru Ban, o la idea que empieza a instalarse con fuerza a fines de la década del 90, principios del 2000, del edificio como un soporte de eventos, o el edificio paisaje, o la arquitectura paisajes, por ejemplo, de Saera Polo en la terminal de Yokohama, o la Universidad de Seúl, de Dominique Perrault, la idea del artificio minado o de la construcción de naturaleza que aparece en el pabellón de Hannover del 2000, densidad y apilamiento, en esta idea de la arquitectura como orgánica de Toyo Ito en la biblioteca de Sendai, o la capacidad de transformación del proyecto urbano como en el Fórum Barcelona, o los programas híbridos, esta idea que aparece en MBDB en Rotterdam, de la hibridación entre mercado y vivienda. Entonces, lo que vemos en la mayoría de las exposiciones, cuando ustedes argumentan las voluntades de lo que quieren instalar o lo que se proponen hacer, es importante como no confundir el objetivo con el punto de partida, ¿no? Porque cuando hablamos de estos conceptos que están en gris abajo, equidad social, integración social, la idea de la urbanidad, la accesibilidad, la conectividad, el ecourbanismo, el habitar sostenible, etcétera, etcétera, son objetivos. No necesariamente es el punto de partida. La idea de hoy era como intentar ofrecer instrumentos para que podamos llegar a los objetivos.
Y a mí me parece interesante cómo esta relación con la literatura, ¿no? Borges a la izquierda y José María Saer a la derecha, en donde ellos plantean conceptos que me parece que son interesantes de transferir a la arquitectura, ¿no? Cuando Borges, en el cuento del Aleph, habla de que todo el universo se comprime en una esfera de unos 3 centímetros, de alguna manera es transferible la idea de la capacidad que puede tener el proyecto, que más allá de la escala que tenga, puede encerrar una complejidad y un entendimiento, una comprensión de un universo mucho mayor, ¿no? Y también, cuando le preguntan a José María Saer sobre qué es para él la literatura universal, dice que es aquella que manteniéndose en el dominio de lo íntimo alcanza lo universal. También me parece que es algo como interesante como punto de partida para un proyecto. Me refiero a esto que mencionaba antes de la diferencia entre el punto de partida y los objetivos. Creo que es interesante hacer como foco en algo particular y profundizarlo, y a partir del proyecto, seguramente, a posteriori, uno podrá o no sacar conclusiones universales, ¿no? Entonces, lo cual pone el eje quizá en un método o en una manera de arribo del proyecto más de orden inductivo que de orden deductivo. Y habíamos elaborado esto, que es como una instancia aproximativa de las etapas del proceso académico de una tesis, que no significa para nada una especie de vagones de tren en donde uno no puede pasar al vagón siguiente sin tener concluido o lleno el vagón anterior. Es un proceso que se retroalimenta y permanentemente se va hacia adelante y hacia atrás, pero de alguna manera hay como instancias que están como atravesadas, podríamos decir, por distintos paradigmas, ¿no? Cuando hablamos de la definición del tema, lo que está en juego es que sea pertinente. Pertinente significa como el correlato de algo en un contexto determinado. Ese contexto implica que el lugar tenga sentido, que el programa tenga sentido en ese lugar. También hablamos del contexto hasta económico, o quién es la persona o la institución que lo impulsa, y que todo eso tenga una lógica. Ahí está en juego, entonces, en esa definición del tema, este paradigma de la pertinencia. En una instancia ya de estrategia proyectual, somos de la idea de que el proyecto básicamente es una instancia de síntesis. Es esta síntesis que va a interpelar esa realidad de una manera crítica. A medida que el proyecto avanza, entramos en un desarrollo del proyecto, un desarrollo proyectual, y sin duda ahí el paradigma es la definición y el ajuste, algo que se podría decir el oficio, ¿no? Y a las instancias finales de pretesis y exposición, bueno, seguramente tiene que ver con la capacidad que tengamos de editar y representar toda esta maduración que se ha hecho en el año académico para poder exponerla de forma idónea. En esta primera etapa, que yo creo que la mayoría, casi me atrevería a decir el 100% de los grupos, lo tienen como barrido, más allá de que haya algunos puntos todavía un poco en un plano de incertidumbre. Lo vamos a repasar rápidamente, está vinculado con algunos de los conceptos que se habían plasmado en ese documento que les habíamos adjuntado. Y básicamente tiene que ver con tres relaciones o tres elementos que se vinculan: la escala, el lugar y el programa. Relativo a la escala, como que básicamente trabajamos con dos y ustedes tienen que hacer como un epicentro en alguna de las dos: la escala del proyecto arquitectónico o la escala del proyecto urbano. Estos gráficos corresponden a Rem Koolhaas, el de la izquierda es el Educatorium, un edificio célebre que instaló como conceptos de
de continuidad espacial y demás, y el de la derecha es un proyecto urbano que celebraba la conectividad en Lilie, se llama Eurolilie. El proyecto arquitectónico y el proyecto urbano tienen como, si se quiere, distintos cuestiones que la caracterizan. En el caso del proyecto arquitectónico es básicamente cómo se interpela el programa, la tipología y el lugar, y se trata básicamente de la organización espacial y material, o sea, de la materia. Y en el proyecto urbano es la relación o el mix entre la infraestructura y el tejido y equipamiento, asumiendo que es el espacio público lo que aglutina esos elementos. Y cuando hablamos de usufructo de externalidades nos referimos a todos los elementos que están fuera del proyecto, pero que el proyecto capitaliza como un bien propio para sacar partido. Lo interesante de estas dos visiones o de estas dos escalas es que interactúan entre sí, y de lo que hablamos es que ustedes tienen como que identificar dónde está el desarrollo principal del trabajo de tesis, pero que no quita que no se tenga alguna incidencia, en el caso del proyecto de arquitectura, en el contexto urbano inmediato, por ejemplo, y en el caso del proyecto urbano, que no haya a posteriori definiciones de proyecto de arquitectura. A eso nos referimos cuando hablamos de la idea de multiescalaridad. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el Cursal de Moneo, una foto como la de la izquierda ilustra claramente que hablamos de una escala de arquitectura y hay una potencialidad enorme en el proyecto, en el planteo tipológico de un cofre ciego que es la sala, que está envuelto a su vez en un juego de cajas chinas por un cofre translúcido que genera en el intersticio entre los dos cofres las áreas públicas de foyeres y halls, y eso tiene una definición material, técnica, estructural, etcétera, etcétera. Pero asimismo la foto de la derecha ilustra esta cuestión multiescalar de cómo esta pieza tiene un diálogo con la ciudad y trasciende de alguna manera la encomienda originaria, que era un centro de convenciones, para convertirse en un edificio emblemático de la ciudad que tiene por sí mismo una capacidad de convocatoria urbana, ¿no? O, por ejemplo, el Parque Micaela Bastidas, de Vila Sebastián Vila, en Puerto Maderos, siempre nos pareció interesante también en esta dimensión de lo multiescalar. De hecho, Marcelo Vila, cuando lo explica, lo hace a partir de dos dibujos. El dibujo de la planimetría, que sería el segundo que se ve a la izquierda, y el dibujo del corte. La idea de tres plazas configurados con estos muros de gavión que definen dos planos, uno alto y uno bajo, en una escala urbana de unas 4 o 5 hectáreas, y después acompañado con una escala constructiva de un corte que define el muro de gaviones con el empalme de un premoldeado que hace de baranda y de banco y que tiene continuidad en el premoldeado del piso generando una S. Es una definición material y que de la misma manera que la planimetría explican esa condición multiescalar del proyecto, ¿no? Que va, si se quiere, de 1 en 5000, por decir una escala de referencia planimétrica, a la escala del detalle 1 en 20, 1 en 10. La otra cuestión relativa a esta etapa de definición del tema, decíamos, era la relación entre lugar y programa. Marce, sí. Te interrumpo un poquito con lo anterior, porque, no sé, un poco de charlar lo que pasa en el taller. A veces cuesta mucho, a algunos equipos seguro les habrá pasado a todos, diferenciar hasta dónde tengo que interpretar en el proyecto, qué es lo que tengo que leer, la complejidad urbana, y hasta dónde tengo que proyectar. Y una de las cosas que más falla es, se ponen a diseñar la ciudad entera para hacer una vivienda, un equipamiento, una cosa muy pequeña. Y eso que está marcando Marce es súper importante, que aún si uno tiene
cuando proyecta en vistas la ciudad entera, el proyecto puede ser muy concreto y ser casi hasta un detalle constructivo. Eso es lo que nos gustaría que vieran, que aunque ustedes estén como abordando y pensando en la complejidad de la ciudad, no quita que ustedes estén diseñando en muchos casos arquitectura y su proyecto sea un proyecto muy concreto, en un sitio muy específico, y no tengan que proyectar, por ejemplo, todo Puerto Madero para hacer un parque. Si están haciendo un parque, el proyecto Vira, hay un perímetro definido. Y ese es el perímetro del proyecto. Y después hay un perímetro de interpretación muchísimo más amplio. Que eso lo tenía que trabajar en la tesis, pero quería marcar un poco, perdón que te interrumpí, Marce, esa diferencia. De que hay un perímetro de proyecto muy claro y hay un perímetro de interpretación de proyecto más amplio. Donde no se diseña, pero sí se lo piensa. Sí, Nahuel, yo creo que la clave, esto último que vos decís, es como poder definir el perímetro del proyecto, que siempre va a ser más pequeño que el área que uno lee como problema. Eh, pero ahí hay también como un trabajo que tiene que ver con esta primera instancia de la definición del tema, que tiene que ver casualmente con ese reconocimiento del área en donde voy a proyectar. Y eso se vincula a lo que mencionábamos antes en relación a la escala, ¿no? O sea, porque también dentro de la escala del proyecto urbano puedo tener variables, ¿no? De hasta dónde me voy o hasta dónde me comprimo. Y eso va a tener que ver con esta cuestión de, por ejemplo, de los dominios, que ya lo vamos a explicar. En relación a esta dupla de problemas que se vinculan, que es el lugar y el programa, esto es como una identificación tipo de la ciudad de Córdoba, pero que de alguna manera es o puede ser igual o muy similar en cualquier ciudad, en donde se reconocen tipos de problemas vinculados a tipos de lugares. Por ejemplo, el centro o la centralidad, las áreas pericentrales, las áreas periféricas o de bordes, áreas que tienen que ver con parques urbanos, áreas que tienen que ver con frentes urbanos, por ejemplo, todo lo que es manzanas frentistas, por ejemplo, a un río o a un lago o al mar, o bordes urbanos, que es como esta condición en donde la ciudad deja de ser ciudad y pasa a limitar con una condición más rural. Entonces, este gráfico, que formaba parte del material que le habíamos dado antes, de alguna manera pretende establecer como esa relación entre el tipo de lugar, que es lo que está representado abajo, en donde se ve lo que mencionaba antes, concretamente en la ciudad de Córdoba, frentes, bordes, centralidades, áreas periféricas, pericentrales, parques urbanos, etcétera, y cómo a partir de lo que llamamos elementos urbanos, que es lo que aparece en la columna de la derecha, equipamientos, tejidos, infraestructuras, espacio público, uno puede vincular ciertos programas a tomar de manera preponderante o hegemónica a algunos de los elementos urbanos, lo cual no quita que los elementos se vinculen entre sí. Pero si uno pone, por ejemplo, el epicentro en el equipamiento, que también de alguna manera, a la manera de Kandinsky, lo vinculábamos con la idea de punto, podríamos estar hablando de qué tipo de programa hegemónico quiero desarrollar, por ejemplo, vinculado a un hospital, una escuela, un edificio administrativo del Estado, lo que sea, o programas híbridos o arquitecturas de reuso. Si uno, en cambio, pusiera el epicentro en los tejidos habitativos, podría estar en escalas, por ejemplo, de cómo se renueva una manzana y tratarse de una lógica de renovación, o cómo se concibe una urbanidad desde cero, y eso sin duda, no digo sin duda, pero preferentemente estaría más vinculado quizá a áreas vacantes o a áreas periféricas. Si hablamos de infraestructura, que lo vinculábamos a la idea de línea, los tejidos a la idea de plano,
Podemos hablar, por ejemplo, de escalas que tienen que ver con el paisaje de la movilidad, que son escalas, por ejemplo, de cómo a partir de la renovación o de la puesta en valor o de la reactivación de un eje de movilidad, en algún momento trabajamos en la tesis, por ejemplo, con el corredor de la avenida Sabatini, se puede plantear toda la sinergia que esa infraestructura puede establecer en términos de capacidad portante de nuevos tejidos y nuevos equipamientos, y por supuesto de espacio público. Entonces eso nos hablaría de una escala de proyecto urbano, pero si planteamos un desarrollo de arquitectura, de un intercambiador, es algo que tiene que ver con infraestructura y estamos en una escala de proyecto arquitectónico. ¿Qué queremos expresar con esto? Que hay como una dinámica que se plantea en dónde yo pongo el ojo, que en definitiva tiene que ver con la voluntad temática de ustedes. Hablemos de la motivación, si se quiere. ¿Qué quieren hacer? ¿A dónde pongo el centro? Y cómo a partir de eso puedo generar ciertas definiciones que contribuyan a ir como aclarando qué relación voy a tener entre el programa que yo elijo, la relación con los elementos urbanos y el tipo de lugar que va a conseguir esa interacción, que logremos esto de la pertinencia, o sea, que tenga sentido el planteo relativo a el uso y al lugar donde se va a insertar ese uso. Y ahí entro en otro tema que es como interesante discriminar, que es la diferencia entre dominio y uso. Cuando hablamos de dominio, es como una figura de orden legal que remite a la titularidad o a quién es el propietario de un fragmento de territorio, y claramente existen solamente dos opciones, o es público o es privado. Y eso va a determinar distintas lógicas de actuación, porque el dominio público está atravesado por el bien común, por ejemplo. En cambio, el dominio privado está atravesado por una voluntad de utilidad, de renta. Lo cual no quita que haya interacción entre estas cosas o que como proyectistas debamos también intentar fabricar beneficios públicos en parcelas privadas, por ejemplo, pero lo que hay que poder identificar es que hay un promotor o un gestor que es claramente distinto según se trate de que mi perímetro, volviendo a lo que refería Nahuel, de proyecto, se trata, en el caso de la escala de arquitectura, de un predio público o de un predio privado. Y en el caso de un proyecto urbano, nosotros tenemos que hacer esa gestión de dominio. Por ejemplo, a partir del trazado de la vialidad, vamos a estar definiendo límites o umbrales entre el espacio público y el espacio privado. Y decía, todo esto que remite a una cuestión jurisdiccional es distinto a cuando hablamos de uso, porque los usos sí puede haber una categoría intermedia entre lo público y lo privado, que es el uso colectivo o restringido, lo que aparece, por ejemplo, en un consorcio de vivienda colectiva. Y yo sí puedo pensar que un emprendimiento que se gestó desde un dominio privado pueda tener un uso público. Un caso muy evidente de eso es, por ejemplo, lo que sucede en un shopping center. El tema es cómo entender estas cuestiones para poder darle espesor al proyecto y para que tenga, vuelvo a la idea como de la pertinencia, ¿no? O sea, de que haya una lógica que interpela la realidad e interactúa con la realidad. Y decía, si medianamente esta cuestión de la definición del tema está barrida de parte de los equipos, estamos ya en una instancia de estrategia proyectual
y bueno, lo que buscamos es como lograr en esa transición o en ese pase de la definición del tema a la estrategia proyectual más definiciones, más precisiones. Relativo a la estrategia proyectual, es como algo que básicamente nos parece que está definido por la definición del programa en tres instancias, en una instancia institucional, en una instancia tipológica y en una instancia de contexto. Cuando hablamos de institución, nos referimos a esto, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? ¿De un museo, de una biblioteca, de una escuela, de un banco, de una casa de gobierno, un hospital, un cementerio, una universidad? Esto va a estar vinculado también a lo que refería antes del dominio, que es algo que lo dictamina el lugar que yo selecciono, si es público o si es privado. Y tiene que ver con la gestión, o sea, la gestión es de dónde nace esa solicitud o esa encomienda, más allá de que siempre buscamos que los proyectos trasciendan esa encomienda inicial. ¿A qué me refiero? Uno puede tener el reconocimiento de que la encomienda deriva de la necesidad de hacer, por ejemplo, una biblioteca, pero el proyecto va a intentar trascender eso y también, supongamos, fabricar espacio público o hibridizar otras actividades con esa biblioteca. Pero la definición de la institución lo que va a hacer es darle como más precisión a qué estamos haciendo. Esto tiene un poco que ver con lo que planteaba Luis Kahn, ¿no? Cuando se planteaba un proyecto decía, ¿qué es el edificio? La instancia tipológica que remite, el concepto de tipo es básicamente un consenso formal que tiene origen histórico, fue algo muy instalado en la tratadística del siglo XIX y de alguna manera XVIII, XIX, y de alguna manera revisitado por la posmodernidad. Pero es la idea de que hay esencias vinculadas a la forma que se repiten a lo largo de la historia de la arquitectura, que admiten infinitos cambios y que esa forma define no solamente la geometría o el límite entre el interior y el exterior, sino que condiciona la manera de organización interior. O sea, establece como, casi podríamos decir, reglas. Por ejemplo, cuando yo digo claustro, el perímetro interno es más pequeño que el perímetro externo, entonces ya eso organiza de alguna manera, funcionalmente, que la circulación, por lo general, está en el perímetro interno porque es menor y las áreas servidas en el perímetro externo porque cuenta con más perímetro de fachada, por ejemplo. Entonces, bueno, acá tenemos Durán, que tiene que ver con la tratadística, reconocía formas de edificio, por ejemplo, o el concurso que plantea Ungers para mejor dicho, la propuesta para el concurso de la Roosevelt Island en Nueva York, de Ungers, en donde se plantea una suerte de reinterpretación de los modelos edilicios de la ciudad de Nueva York instalados en el proyecto a la manera de una síntesis proyectual, lo cual tiene que ver claramente con una visión de tipología, ¿no es cierto? Y uno puede tener como este enfoque de tipología, poniendo el epicentro, por ejemplo, en esto que referíamos vinculado a la institución. Por ejemplo, si hablamos de hospital o arquitectura hospitalaria, el gráfico de la izquierda, por ejemplo, este autor hace como una interpretación a lo largo de la historia de los distintos modelos tipológicos que fueron imperantes. Por ejemplo, en el siglo XV el claustro, luego la arquitectura pabellonal,
el monobloque a principios del siglo, el polibloque, y ya en el siglo XX, o final del siglo XX, perdón, principios del XXI, los planteos sistémicos. O en el gráfico de la derecha, a un análisis como más minucioso de las tipologías planteadas a lo largo del siglo XX, por ejemplo. Entonces, ¿esto para qué va a servir? Para hacer como un reconocimiento histórico y para poder, a partir de ese reconocimiento, de cómo la arquitectura ha dado una respuesta a un programa o a una sede, a una institución determinada, bueno, ¿cuál va a ser mi respuesta, no? Y lo que es interesante es como asumir que no se trata de un modelo que es algo que se copia, sino que es algo que es un tipo de razonamiento que admite variaciones, ¿no? Y yo creo que lo más interesante es como esta idea de que al tipo uno lo puede respetar, por ejemplo, rascacielos, y uno hace una torre, un paralelepípedo, se lo puede transformar, que yo creo que es lo que hace Rem Koolhaas en este planteo de Rotterdam, que arma como un ramillete o una agrupación y genera proxemias extremas al punto de que se tocan, y de alguna manera esto representa como esta idea de la transformación del tipo, o también destruir, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, lo que hace el estudio Big cuando interpreta para poner en el borde oeste de Nueva York este edificio en donde se plantea qué resulta de la combinación de una tipología de rascacielo con una tipología claustral. Y bueno, de alguna manera hay un resultado que no es ninguna de las dos, sino algo nuevo, ¿no? Y decíamos, el tercer momento del programa es el contexto, porque la tipología de alguna manera va a interpelar la institución, que es lo que aparece representado arriba, que mencionábamos, pero también va a reaccionar al contexto, a su condición específica de emplazamiento. Entonces, para resumir, en esta instancia de estrategia proyectual, es como que hay que transitar este camino, ¿no? O sea, definiendo más claramente el programa, ver cómo la tipología, o sea, el planteo, si se quiere, volumétrico, y va a interpelar esas dos condiciones, el lugar y la institución. Y buscar básicamente esto, que es algo que caracteriza el proyecto, una instancia de síntesis, esta idea de que muchas acciones se superponen en un hecho único. A partir de ahí, y un poco como intentando dar una respuesta pedagógica a esta condición nueva de la virtualidad, Marce, sí. te interrumpo un poquito. ¿Podés apretar en el ocultar en la barrita abajo? Porque me parece que hay parte del texto que puede estar oculto, o no sé. Ahí está, no lo había visto. No viene. Perdón, nada. Decía, como una manera de colaborar en esta nueva modalidad de la virtualidad y el modo no presencial que nos atraviesa, se nos ocurrió sugerirles una especie de un punto de partida y 4 ejercicios para poder definir esto. Me remito a lo que decía antes. Entre esa transición o ese pase entre la definición del tema y la estrategia proyectual, contribuir a tener más definiciones y poder avanzar con el desarrollo del proyecto de tesis. Entonces, la idea es proponerles hacer estos ejercicios, algunos por supuesto que ya los han hecho. Lo que vamos a hacer es conceptualizarlos y entender también que hay como un marco conceptual que está detrás de cada una de las piezas que aparecen en azul a la izquierda.
y bueno, y que esto pueda como contribuir a tener, si se quiere, un método de avance para poder llevar la discusión entre ustedes y nosotros a un nivel más fructífero. Lo que sigue es el desarrollo de estas cuestiones. Cuando hablamos de antecedente, no es la acumulación indiscriminada de material bibliográfico, que eso por supuesto ustedes lo van a hacer, pero lo que sería interesante es que ustedes puedan hacer una curaduría de eso, o sea, una selección inteligente que los ponga en un lugar de casi de una meta. O sea, yo quiero que mi trabajo vaya por este lado, o como resultado se asemeje a esto. A mí me parece interesante, es como si ustedes fueran el autor de la derecha. Si ustedes quisieran hacer un edificio como hizo en Ámsterdam MBRDB, seguramente el antecedente fue la unidad de Marsella, por ejemplo, ¿no? O si ustedes hubieran hecho el edificio de Foster en Buenos Aires, en donde básicamente un programa de usos se cobija bajo una cubierta única ondulante, seguramente el antecedente, y tratándose de la Argentina, fue las cubiertas planteadas en los hospitales por Amancio Williams. Y sin duda, Miguel Ángel Roca, cuando hizo el edificio Hábitat en Boulevard San Juan, estudió en profundidad el edificio Bakema en Berlín, ¿no? Por todo este sistema de medios niveles y fluidez espacial entre los ambientes a partir de medios niveles. Y la otra manera de entender el antecedente es no literal en términos de programa o de uso, sino de lo que podríamos llamar, Roberto Fernández llamaba en la década del 90 las lógicas proyectuales. A mí a veces me gusta llamarlo la gramática proyectual. O sea, como por ejemplo la fila de arriba remite a Le Corbusier en distintos momentos y la fila de abajo son influencias en arquitectos célebres de esas lógicas, ¿no? Hay como una manera de diseñar o una lógica proyectual que de alguna manera tuvo una continuidad y que es interesante que ustedes empiecen como a reconocer eso y a visibilizarlo. El primer ejercicio concreto, cada uno de estos ejercicios, la propuesta es, más allá de que haya mucha documentación complementaria, es que pueda sintetizarse en una pieza, en una imagen. Entonces, nos quedan 4, además del imaginario, cada una de estas piezas sería una imagen síntesis. Cuando decimos imaginario nos referimos a una capacidad de anticipación de la propuesta en un contexto determinado. El de la izquierda es un contexto urbano, es todos lo conocen, de Archigram, y el de la Plugin City, y el de la derecha es un contexto territorial, o sea, hay un paisaje marítimo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como interpelo esa condición existente, sea urbana, sea territorial. Nosotros tenemos como preferencia por, no digo excluyente, pero preferencial por los entornos urbanos, ¿no es cierto? Cómo el proyecto interpela eso y genera un escenario de anticipación, ¿no? En donde todavía no está muy definida, si se quiere, hasta la forma, podríamos decir, pero sí hay una atmósfera o una voluntad de transformación de ese contexto existente a partir de la propuesta. Uno podría pensar, por ejemplo, que sin duda el Pompidou, como una arquitectura construida y icónica del siglo XX, sin duda tuvo o se gestó a partir de los imaginarios que instalaron Archigram en estos planteos de dibujos maravillosos, ¿no? Y
Lo de la izquierda es Rem Koolhaas, pero lo de la derecha y abajo es un trabajo de alumno, de Tomás Espina, en donde básicamente armaba una infraestructura que era como una continuidad del eje de Bajada Pucará, atravesando el río y conectando con Barrio Juniors, y el imaginario que aparece abajo, en donde esa infraestructura no es solo una pieza que resuelve conexiones vinculadas al transporte público, sino que es un espacio convocante de congregación pública o esto que llamamos plataforma de acontecimientos. Bueno, son como imaginarios que instalan un concepto, aunque todavía en la imagen de abajo no está definida la arquitectura de una manera cabal, como después se termina desarrollando en el avance de la tesis, que es esta pieza que está miniaturizada arriba a la derecha, pero que en la presentación de Tomás era una gigantografía de 3 metros de largo. Y a su vez esto lo remito o lo vinculo con lo que hablábamos de los ejemplos bibliográficos, ¿no? Que esta idea de la línea, por ejemplo, y de la línea como creadora de una concentración de flujos, de actividades, de eventos, bueno, sin duda es un concepto que aparece, por ejemplo, en la tesis de Rem Koolhaas, ¿no? De Exodus. Esto es otro trabajo de un alumno en donde arriba vemos el resultado de la tesis, que es en un vacío de oportunidad en la ciudad de San Pablo, define básicamente un mix entre estación o nodo de estación terminal, estación de subte, con un espacio público de vegetación y un espacio público seco, que él define, o sea, de un solado seco, que él define como una plaza de luz, lo de la izquierda, y una plaza de sombra, la de vegetales. Y lo que instala con la imagen de abajo, que es el imaginario, es como esta idea de bajarse de una estación. Para los que hemos estado en San Pablo entendemos lo que significaría salir de una estación de subte de San Pablo y encontrarse con este reducto de naturaleza, ¿no? Entonces, ese concepto lo instala el imaginario y es algo que aparece quizá en una instancia previa de la definición acabada del proyecto, ¿no? Que es lo que aparece en los gráficos de arriba. El segundo ejercicio tiene que ver con la tipología, que esto, como decíamos antes, es algo que va a interpelar la institución o el programa y el lugar. Y que también, como aclarábamos antes, uno puede hacer una ascripción a un tipo existente, o lo puede deformar o lo puede transformar, ¿no? Acá yo pongo como algunas cosas que nos parecen que son como icónicas, ¿no? En relación a lo tipológico. La idea, por ejemplo, de un monovolumen, como el edificio de la Casa de la Música de Koolhaas, o la Torre Sola, como puede ser un edificio de Mies, o la Torre Placa, que lo que aparece con el Team 10, o la idea de la tira desde la unidad de Marsella a lo que aparece acá, un proyecto de terminal de aeropuerto en China. La idea del claustro, del peine, o del mat building, de la malla, del pattern, o del recinto, y hay infinidad más, ¿no? Pero es como poder reconocer este concepto y cómo esto que define esas condiciones para la organización de los usos y esas relaciones interior-exterior va a interpelar el programa o la institución y el lugar donde se asienta, el emplazamiento. Y buscamos que el resultado de ese ejercicio sea algo como representa esta imagen, que es un proyecto de MBRDB.
acá lo que podemos ver con claridad es que la propuesta que está representada en colores interactúa con un contexto que está representado en blanco y negro, y uno puede identificar esos bordes, la plaza a la izquierda, las preexistencias en las otras tres caras del perímetro de la manzana. Hay una idea como escalar definida, hay una idea de forma, hay interacciones de espacios cubiertos, semicubiertos y descubiertos, hay escalas, hay insinuaciones también más específicas, como la idea de cubiertas ajardinadas con naturaleza. Pero ¿qué es lo que no hay todavía? Lo que no hay es una definición estructural, o no hay una definición material, o no hay siquiera una tectónica, o sea, no hay una expresión todavía de la arquitectura. Lo que hay es, esto lo subrayo como una idea tipológica, ¿no? O sea, como la forma interpela el contexto e interpela la actividad, el uso, el programa. Y lo que sí es como, a partir de algunas tesis que hemos tenido, se ha hecho este razonamiento. Esto es un trabajo de una escuela en Villa Libertador, y el trabajo iniciaba una reflexión, que son los gráficos que aparecen abajo, de cómo se había interpretado la tipología educativa en el caso de Córdoba, en el siglo XIX, XX, y a partir de ahí, cómo la propuesta de ellos interpretaba la tipología educativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el siglo XIX plantean el proyecto es parte de una estructura urbana planificada. Entonces aparece la escuela Carbó, por ejemplo, y que es una tipología pabellonal, claustral. O en el siglo XX, el proyecto como una nueva intervención entre ciudad e infraestructuras naturales, el caso del Manuel Belgrano y la relación que plantea con un río Suquía que todavía no estaba sistematizado, que no tenía los atributos actuales, y que más vale era la espalda de la ciudad. Y como ellos, en el caso de Villa Libertador, plantean un paradigma nuevo, tipológico, que es el proyecto como elemento estratégico en la consolidación del paisaje urbano. Entonces, bueno, a partir de ahí, y cómo se concibe esta pieza en esta tira, con algunos elementos vinculados a lo que veíamos antes del caso de Foster y Amancio Williams, de la cubierta como algo que también del Manuel Belgrano, si se quiere. Bueno, digo, hay un común razonamiento que tiene que ver con una reflexión de cómo el tipo educativo se ha ido transformando a lo largo de la historia, y a partir de ese conocimiento profundo de cómo se venía gestando, cómo lo planteo yo en mi propia propuesta. Esto, por ejemplo, es un trabajo en la Reserva del Este. Les había mencionado que hubo, no sé si fue hace 3, 4 años, como un área promovida de parte de la cátedra, que fue la Avenida Sabatini, y este trabajo barre 2 escalas, y lo que podemos ver en las 2 escalas, la primera es de proyecto urbano, la segunda de proyecto arquitectónico, lo que podemos ver es también cómo aparece un razonamiento tipologista. En esta escala se identifican la manzana consolidada con vivienda existente en la actualidad, y cómo el proyecto reformula o lo que derivaría del código de edificación, y cómo el proyecto reformula eso. Y va generando una serie de prototipos para el trazado de manzanas que propone. Entonces, en la escala siguiente, que es ya una escala de arquitectura, podemos ver de nuevo esta idea como de la axonometría, y si bien la pieza central es una instancia de trabajo final, lógicamente, entonces ahí tenemos definiciones materiales, tectónicas, de aventanamientos, etcétera, etcétera. El razonamiento que precede a esa definición son estos gráficos que claramente se razona en estos términos, ¿no? O sea, en el término, por ejemplo, de la tipología del basamento, la tipología del bloque o de la torre, la inserción del bloque en la placa,
o en el basamento y cómo se generan perforaciones. Entonces son como todo manipulaciones arquitectónico-urbano de orden tipológico. Este otro trabajo en Barrio Ejército Argentino, una tesis reciente del año pasado, también a partir de una preexistencia hay como una voluntad, se hace una crítica que es vinculado a esto que refería al principio, que los usos se tornan difusos porque no aparece la definición de un espacio intermedio, que sería ese espacio restringido al consorcio. Lo que plantea el proyecto es como la definición a través de una arquitectura que arma un límite, un umbral entre lo público y lo privado, definiendo que ese claustro que antes se abría al espacio público ahora queda definido por la arquitectura y promueve un sentido como de pertenencia, porque pasa a ser un espacio restringido o colectivo. Entonces, una tipología en bloque suelta en una manzana, cuando es interpelada por el proyecto y el proyecto interactúa con esa preexistencia, se transforma esa tipología en bloque por una tipología claustral, por ejemplo, más allá de que el claustro no esté definido con una altura homogénea. Pero de nuevo, es un razonamiento de orden tipológico. Bueno, este es el tercer ejercicio, que es el corte como herramienta de proyecto y todo el razonamiento que encierra el corte, ¿no? Que está como sintetizado a la izquierda. Cómo se agrupan, cómo se apilan los programas, cómo se plantean transiciones, cómo se arma un paisaje interior y cómo puede haber un usufructo del desnivel, esto que llamamos el espesor del suelo. También la idea de que el corte pueda como evocar una atmósfera o una habitabilidad, ¿no? Como es lo vivencial en la propuesta, ¿no? Es algo como interesante para plasmar en el corte. Por ejemplo, los lugares que van a tener mucha frecuencia pública, los lugares que son más restringidos y por lo tanto represento menos uso de gente, etcétera, etcétera. Entonces, en relación a eso, por ejemplo, cuando uno ve la propuesta, que no sacó nada de Koolhaas para el concurso de Hayes, a todo el elenco de programas que había en ese espesor de suelo por debajo de la plaza, en el entendimiento, en el corte de eso, promueve en esta propuesta la idea de hacer extrusiones hacia arriba para dotar de una habitabilidad más amable, más lúdica a todo ese inframundo de subsuelo, ¿no? Entonces digo, claramente, de esto hemos visto propuestas de representaciones axonométricas en planta, pero nada ilustra de manera más sintética el concepto del proyecto que el corte. O, por ejemplo, la idea esta que refería del apilamiento, ¿no? Que es como un concepto muy contemporáneo que también introduje Koolhaas con la idea de que se supera el dominio de Le Corbusier, que es el apilamiento homogéneo de plantas iguales que tienen un programa igual, excepto en la terraza jardín y en la planta baja, pero del medio es un cuerpo homogéneo. Como la contemporaneidad introduce la idea del apilamiento diverso, que también el propio Koolhaas reconoce en el Downtown Athletic de Nueva York, en donde una envolvente homogénea en realidad invisibiliza o oculta una sección complejísima con actividades distintas, con volúmenes de aires y divisorios internos muy disímiles. También el corte de la derecha es como la expresión de lo restringido y de lo público, ¿no? Lo negro representado, lo restringido, lo específico, por ejemplo, la sala de conferencias, el auditorio, oficinas, etcétera,
y en blanco la idea de que lo público asume un nivel aéreo, apilable. Cómo hay proyectos que se explican casi excluyentemente a partir del corte. Si uno, bueno, todos lo conocemos, la planta de la biblioteca Exeter me dice poco y nada de la espacialidad de la biblioteca Exeter y sobre todo del planteo tipológico, esta idea del apilamiento de las áreas de libros que definen un claustro central techado con iluminación cenital, y es algo que sustancialmente se definió en la sección, ¿no? Y sin duda es la herramienta que de manera más sintética resume todas las cualidades del proyecto. Lo mismo en relación al Banco de Londres. Todas estas ideas, por ejemplo, yo mencionaba una de las cuestiones clave del corte son las transiciones. Aquí, cómo la ciudad, la calle, ingresa al interior de los espacios públicos y cómo se definen abajo y arriba las áreas más privadas, administrativas y de funcionamiento interno del banco. Y lo último en relación al corte, también la idea de que hay hay definiciones que con el tiempo van a llegar a precisiones, ¿no? El Instituto Moreira Salles es un proyecto básicamente que también es como que capitaliza el espacio público aéreo para ganar visuales y tener una vista privilegiada de la Avenida Paulista, llevando el foyer y el hall de acceso de la galería propiamente dicha fotográfica a un nivel alto, aproximadamente un +12, y cómo plantea una promenade continua con esta rampa mecánica que va ascendiendo, y eso es como una dimensión que tiene que ver con una definición espacial y programática que está ilustrada en el corte de la izquierda, pero después hay un momento en donde esa dimensión espacial y programática se transfiere a una dimensión técnica, ¿no? Que es lo que uno puede ver a la derecha, en donde ya queda ilustrado la tecnología, los espesores, el dimensionamiento, las precisiones, etcétera, etcétera. Este es un trabajo de una exalumna, ahora arquitecta y adscrita de la cátedra, Vane Brizuela, en donde también se ilustra eso, ¿no? Hay como una instancia inicial de concepto y una instancia final de definición técnica. Y el corte como una herramienta sustancial para poner de relieve tanto ese plano conceptual como esa definición material y técnica. El razonamiento empieza con una suerte de concepto de todo lo barrial o las atmósferas barriales se apilan y generan una suerte de microciudad, y esa dimensión de apilamientos diversos con usos variables y mixturas, bueno, después tiene un resultado tecnológico, estructural, dimensional, de desarrollo de envolventes, etcétera, etcétera. Acá volvemos a la escuela de Villa Libertador y podemos ver esto que una gran cubierta aglutina una comunidad educativa por debajo, y a medida que nos aproximamos a la definición o a las partes del corte nos encontramos realmente con niveles muy sofisticados, muy interesantes en términos de no solo de espacialidad, sino también del correlato de eso con la técnica, ¿no? Con la estructura, con la materialidad, con la precisión dimensional. Este es un trabajo de alumnas de un centro de integración social, y
Básicamente lo podremos resumir como una tipología claustral, pero cuyo claustro está ocupado, ¿no?, por estas células, por estas cajitas, y también es como, más allá de la claridad del concepto tipológico que remitiría al ejercicio anterior, también el corte pone como de relieve esas cualidades, ¿no? O sea, por ejemplo, la traversabilidad a nivel en el corte de arriba, cómo se absorbe el desnivel en los dos cortes de abajo, o cómo se visibiliza en el corte también esta condición volumétrica del anillo claustral con la ocupación de las cajitas en el patio. Esta es una de las últimas tesis que ya rindió en la modalidad virtual de base Marambio en Antártida, y casi podríamos decir que la mayor parte de la complejidad que tenía que interpelar el proyecto se resolvió en corte. Por ejemplo, las vicisitudes climáticas, el vínculo con el suelo, el tipo de cimentación, la aerodinámica que tenía que plantear la pieza para resolver la velocidad de los vientos, la técnica constructiva de montaje y de traslado de materiales y la seriación en estos anillos que extrusados configuraban la pieza, son todos elementos que han interpelado una realidad muy compleja, y el corte es como la herramienta que pudo absorber esa complejidad para dar una respuesta, ¿no? Bueno, y el último ejercicio tiene que ver con algunos razonamientos de programa, casi podríamos hablar acá de ideogramas, ¿no?, de programa. Hay como a medida que avance, hay como una complejización de cómo razonar esto. En esta primera diapo hay una instancia bidimensional en donde podemos distinguir en colores arriba 5 tipos de programa, y eso está dimensionado en relación a la superficie que cada uno de estos programas tiene. Y después hay una instancia en donde esto no aparece unificado, cada uno de estos programas, por ejemplo los estudios o las aulas, sino que aparecen intercaladas. Se van generando situaciones de altercados entre estudios, aulas, y se van combinando cada tantos los nodos, que serían los espacios circulatorios. Y en algunos casos aparecen las áreas auxiliares, y sí se condensan en la barra de la derecha las áreas administrativas. Todo esto representa una modalidad bidimensional de dar precisiones a un programa de usos para empezar a hacer una transferencia de esto al espacio. Esto ya es como una instancia tridimensional. A la izquierda podemos ver los programas que se han representado en un ancho y alto homogéneo, y el largo variable determina el grado de mayor o menor metros cuadrados que cada área o cada uso planteaba. Y después de eso se pasa o se arma, casi como si fuera un rompecabezas, inscribiéndolo en una figura, en este caso homogénea, que tiene que ver ya con un concepto tipológico, en este caso, por ejemplo, un monovolumen. Y después se empiezan a hacer manipulaciones por ejemplo, 3 niveles, y se empuja uno para definir un voladizo o lo que fuera. Esto es un nivel aún más complejo, porque introduce, además de las superficies y los volúmenes de las áreas específicas, que es lo que está representado abajo en colores, introduce un gráfico de sistema de movimientos, desde pasarelas o pasillos horizontales a ascensores, rampas, etcétera, escaleras. Y una instancia final sería esto, de lo que
plantean estos gráficos de la sede de televisión en China de Culhas, en donde al programa de actividades complejísimo que aparece a la izquierda, ya aparece un agrupamiento de esas actividades inscriptas en el envase que sería la tipología. O sea, en ese estuche que aglutina las actividades y plantea condiciones de límite entre el interior y el exterior. Entonces, independiente de cuál usen, el punto es como empezar a generar precisiones en esta dirección, ¿no? De cómo armar los programas y la disposición de los usos en el espacio, ¿no? Algunos ejemplos, esto es simplemente para mostrar un trabajo de tesis que interactúa con preexistencias en una manzana, ahí en calle Colón, Rivadavia, con un convento existente y la iglesia y demás. Y, por ejemplo, el gráfico de la izquierda arriba es un razonamiento tipologista, en donde aparece, por ejemplo, el reconocimiento de un cuerpo existente en gris y la inclusión de una tipología claustral en amarillo, la incorporación de un basamento y un bloque nuevo que acompañan el edificio existente de la esquina. Y ese planteo volumétrico tipológico está acompañado por un razonamiento de las áreas de uso y de los programas, que es lo que se plantea en esa axonometría despiezada en colores del área central, que después, por supuesto, a medida que el trabajo avanza y se va desarrollando, va teniendo una precisión de proyecto específica en el armado de la arquitectura y lo que después se ilustra a la derecha en el despiece de cada una de los niveles de la propuesta. O volviendo al trabajo de Cande y Estefania en la Antártida, cómo a partir de estas dos tiras que interactúan con el peine preexistente y el hangar de base Marambio, se disponen y se organizan con un razonamiento particular los usos a instalarse en estas dos tiras y cuáles son las conexiones que se van planteando. Bueno, en definitiva, y ya a modo de cierre, esto era como un resumen de lo que les sugerimos. También dependerá de cada grupo el estado en que esté y el avance que tenga. Y porque esto no es una receta, simplemente una sugerencia, una ayuda y encontrar como una manera de diálogo en el contexto de la cuarentena. Decíamos, reconocer el antecedente y el resto es todo preferentemente una imagen asociada a cada uno de estos conceptos, aunque después haya, llamémosle un efecto tipo Windows, en donde vos detrás de esa imagen puedas tener más. Pero sería interesante como poder sintetizar una imagen síntesis, ¿no? Del imaginario, de la tipología y el lugar, de la sección y del ideograma que elijan para representar los usos y el programa. Eso es todo. No sé si quieren hacer preguntas, yo salgo de compartir. Excelente, Marce. Muy bueno, Marce. Bueno, Marce, primera pregunta es, ¿qué se entrega? Les comento, la idea es que los ayude a cerrar este primer semestre. Así que será el día 2 de julio, es el último día de clase, creo, o el 30. No sé de los 2 días, pero la última semana de junio, la entrega. Será el 30 o pasando de mes al 2 de junio.
pero esa es la idea, que lleguen y tengan ahí un cierre y pueden continuar con más horas para el resto del semestre. Perdón, Sí. interrumpí, iba a decir. Yo creo que por ahí puede haber como definiciones que manejen en cada comisión. Lo que sabemos claramente es que los niveles de desarrollo y avance y las particularidades de cada trabajo es un universo en sí mismo. Esto quizá pueda ser como un marco de ayuda general, pero no sé, me parece que a partir de ahí puede ser algo que se maneje por comisiones, no sé qué opinan ustedes. Sí, me parece que es una guía fantástica para después sugerirla en función de los proyectos y las propuestas de cada taller, de cada grupo. Sí, a mí me parece que la palabra clave que queríamos transmitir con esta presentación de Marcelo es precisiones. O sea, ayudar a entender que las mayores precisiones y cómo las podamos comunicar, precisiones sobre el lugar, precisiones sobre el programa, sobre la tipología, sobre esa relación incluso dimensional de los propios programas, nos ayuda a ver cuán consistente y pertinente, después ya de este cuatrimestre accidentado que hemos tenido, nos ayuda a ver, decía, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados en esa relación entre programa, lugar, tipología, que es lo primero que nos preocupa para que la mayoría de los grupos puedan salir de esta primera fase con más certezas de la pertinencia y de cuán consistente es la propuesta que uno empieza como a balbucear, a darle forma, porque de eso estamos hablando, de darle forma y consistencia a la propuesta de tesis de cada uno de los grupos, por una parte, y por otra parte, y por eso hablamos de una pequeña entrega, que uno pueda ver lo que están haciendo los otros, porque una dificultad adicional en muchos casos es no ver mucho lo que hacen los otros. Entonces se complica mucho, si bien intentamos que las correcciones por grupo a la vez sean colectivas, no todos se enchufan, no todos se conectan a esta realidad. Entonces ese es un aspecto. Y el otro, por supuesto, el sistema de charlas que estamos generando, de arquitectura, de tecnología, etcétera, etcétera, para ir un poco alimentando en estas condiciones, alimentando de conceptos, de proyectos, de imágenes que a ustedes les resulten útiles. Digo eso porque vamos a tener la próxima semana, el 23, si no me equivoco, unas charlas sobre la estructura como manera de encarar el proyecto de tesis. Después vamos a tener la charla de Corea, más otras charlas que estamos realizando en los otros talleres, que son muy importantes. Esta tarde tenemos una con Busnelli. Bueno, eso lo puede comentar Cristian. Y también tenemos algunas en las 5. Y todo eso va conformando como un banco de datos y de ejemplos, y donde uno se puede también ir comparando con lo que van haciendo sus propios compañeros, como nos pasa, por supuesto, con las tesis que empezaron a rendir y que son muy instructivas en sí mismas. Comento dos cosas que tienen que ver con preguntas. La tesis de la Reserva del Este
si mal no recuerdo, creo que fue del 2016, puso en el epicentro los tejidos habitativos, pero a partir de reconocer la infraestructura vial. Entonces, podría decirse que era como la interacción entre la infraestructura y los tejidos habitativos. Ese era, y bueno, tuvo esta cosa como pretenciosa, si se quiere, de barrer escalas de proyecto urbano. Tuvo que ver algo así como 1 kilómetro o un poco menos, y después desarrollos de arquitectura haciendo como un zoom en una manzana y llegando a desarrollos de plantas, cortes, en escala arquitectónica, definición estructural, etcétera, etcétera. Eso para la pregunta de qué era esa tesis. Y acá nos pregunta, vale, el Diego, si hay alguna posibilidad de alguna charla sobre patrimonio. No creo que así tan, no sé qué decís vos, Alejandro, pero ahí lo interesante es sí, hablar en la comisión donde estén sobre arquitecturas vinculadas a patrimonio, porque es creo que una de las agendas contemporáneas, ¿no? Cómo interactuar con una preexistencia y sacarle partido, ¿no? Pero sí podemos armar algunos ejemplos, como decís vos, Marcelo. Podemos hacer un banco de datos de tesis, eso se lo podemos dar sobre esos ejemplos y darles como material de referencia, estaría bueno. Yo quería agregar una cosita del cronograma siguiente que tenemos en la cátedra, que me parece súper interesante y les va a ayudar mucho a definir los puntos de estos que marcaba Marcelo, ¿no? La semana que viene, el 23, tenemos de invitado a Mario Correa Aiello, que es un excelente arquitecto entre argentino y catalán, que trabaja muchísimo la tipología de hospitales. Va a ser muy interesante, vamos a pasar toda la información de la conferencia, pero va a ser muy interesante que la vean, porque además el tipo es un maestro tipólogo. Realmente entiende el uso de tipología como forma de ordenar una arquitectura y un partido extremadamente complejo como los hospitales. Y en esa charla van a aprender un poco lo que pedía Marcelo, el ejercicio de representar una tipología, de pensar una tipología y ordenar un proyecto. Eso es la semana que viene. Y la otra semana, el martes 30, a las 11 de... Sí, por eso quería corregirlo también. El martes 30 tenemos la charla de Silvina Prado, que ahí anda ahí abajo, que está callado, está presente, ahí saluda, que nos va a empezar a introducir también en el problema de la estructura, que el problema de la estructura en mucho también es un problema de sección. De entender la sección de un edificio y de entender la complejidad del apilamiento y la distribución de cargas. Entonces también les va a servir un montón para empezar a abrir un nuevo capítulo de tu tesis, que va a ser como la precisión técnica, el avance técnico, pero también para ir como arrimando el trabajo de este ejercicio que plantea Marcelo y que proponemos como cátedra. Así que van a tener como apoyo de todo eso para que puedan llegar a buen puerto hasta el cierre del semestre. Pero bueno, esa es la agenda que tenemos próximamente. Alguna acotación, Nahuel. Tenemos también 2 charlas, como anticipó Alejandro, hoy a las 15:30, Roberto Bunelli, profesor de la UBA y de la UNSAM, una conferencia sobre procesos de proyecto y dimensión técnica de los proyectos. Está a cargo de la parte de construcciones de la Universidad de San Martín, pero además es un excelente proyectista. Y por otro lado, para los grupos que están trabajando en la Antártida, con tesis de la Antártida también, la semana que viene, en 5, traemos un ingeniero aeronáutico para que nos va a explicitar procesos tecnológicos que podemos asumir desde la arquitectura, desde el proyecto de arquitectura de la industria aeronáutica. Creo que puede ser también una buena charla para abrir panoramas. Si no hay más preguntas, las vamos a traducir y canalizar por cada uno de los 3 talleres, que es donde todos se animan un poco más, porque, por supuesto, el esfuerzo principal es relacionar lo que hemos hablado
con lo que cada uno está intentando con su propio trabajo, y con las afinidades temáticas, porque estamos tratando en los 3 talleres, de Ceci, de Nahuel y de Javier, lo que estamos tratando es de agrupar algunas correcciones por afinidades temáticas o de lugar, equipamientos, paisajes, bueno, lo que fuera. Pero por eso hemos llevado estas charlas mayoritariamente al mediodía, para no cortar el trabajo de los talleres. Así que los que sigan en taller podrán seguir ahora, y si no, bueno, por la hora que es, nos veremos el jueves en cada uno de los respectivos talleres. Así que gracias, y bueno, gracias, Marcelo. Chao, hasta luego. Nos Chao. vemos. Chao a todos.